¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia. Hoy es viernes, nos encantan los viernes al igual que los lunes. A los lunes yo no sé por qué a la gente no les gusta, pero cuando uno tiene un trabajo, por lo menos le fascina porque dice uno, voy a mi trabajo el lunes. Claro, la gente que no tiene trabajo se siente deprimida y no le gusta cualquier día de la semana porque está sin trabajo, no tiene nada que llevar que comer a sus hijos, a su hogar. Y así están miles de hondureños sin empleo, porque no se han generado los empleos, no se han generado las expectativas. Hubo demasiadas expectativas y no se han cumplido. Y además hay mucha inconformidad también. Y esos los peligrosos son los estallidos sociales en los que terminan a veces los pueblos. Pero en este pueblo es tan tolerante y somos tan tolerantes que a veces hasta por una broma nos molestamos. Entonces eso lo traigo a colación a una conversación que sostuve con un amigo hace poco. Pero bien, temas interesantes. Pensábamos que don Wilfredo Méndez iba hasta el final con su candidatura y su aspiración. ¿Qué pasó? Que declinó don Wilfredo Méndez y se plegó a don Jorge Calix. Buenas tardes, abogado. Bienvenido. Buenas tardes, don Carlos. Siempre fíjese que me alegra verlo. Sí. Alegre estoy ahorita entonces por verlo y saludarlo. En efecto, yo creo que la última conversación que tuvimos, ¿verdad? Yo le planteaba toda la intención para poder estructurar el trabajo, o reestructurar más bien, el trabajo a nivel nacional en mi movimiento Honduras Libre, ¿verdad? Sin embargo, licenciado, yo primero, el hecho de aspirar a la presidencia fue una propuesta de amigos. Usted sabe que estas cosas nacen así. Y uno, fíjese que cuando yo planteé la idea inicialmente... Es que uno no hay que lanzarse, lo tienen que lanzar en política. Fíjese que esa iniciativa primaria nació con el doctor Carlos Sosa Cuello, que usted conoce muy bien, y otro grupo de amigos, ¿verdad? El doctor Juan Almendares Bonilla, entre los grandes señores, pensando en que había que crear un movimiento dentro del Libre que fuese una propuesta política interna. Yo impulsé eso, sin embargo, cuando me encontré ya con otros actores que son mucho más, tienen pensamiento electoral, más allá de una propuesta política, ellos dicen, bueno, Will, pero es que sucede que si usted plantea un movimiento y plantea una idea política, la gente no entiende mucho eso, porque lo primero que van a preguntar, bueno, ¿y quién es el candidato? Entonces usted llega, mire que tenemos un proyecto político. ¿Y cómo funciona eso? O sea, ¿está en el aire, abstracto o qué? Entonces usted tiene que presentar una cara. Y la cara en aquel momento que se presentó fue la mía. Entonces, para impulsar el movimiento, creyendo que en el camino, pues yo no tengo por qué aferrarme a una candidatura, poder que otro participara. Sin embargo, los compañeros me mantuvieron como candidato en la elección primaria pasada. En esta ocasión, la idea era que tanta gente que nos apoyó y estructuras en los departamentos que no podíamos dejarlas de la mano. ¿Cómo hacíamos? Era la gran pregunta para poder de nuevo estos candidatos participar. Al final tomamos la decisión, licenciado Carlos. Primero dijimos, bueno, hay que seguir. Pero en el camino yo les dije a los compañeros, miren, nosotros necesitamos generar una estructura política muy fuerte, lo más fuerte posible. Si buscamos, correcto, si nos unimos varios en una alianza estratégica, podemos no solo ganar la candidatura presidencial y después ganar la presidencia, sino que nuestros equipos, nuestros grupos estarían representados ahí. Así es que en esas valoraciones consideramos que la propuesta de Jorge Calix, por sus ejecutorias, por su carácter, por su determinación, por su enfoque, se acercaba mucho a nuestra propuesta. Y tomamos la decisión finalmente de acompañar al abogado Jorge Calix en su precandidatura presidencial dentro del Partido Libre. Así es que ya estamos de nuevo con las estructuras. Este fin de semana vamos a tener una reunión para poder juntar esos esfuerzos y que podamos tener el éxito político necesario. ¿Cree que sea muy prematuro, a pesar de que quien hizo el banderillazo, que no es un banderillazo oficial, lo hizo la propia mandataria? Sí. Ella fue la que abrió la pesa en la cuestión política. Sí, y desafortunadamente, digo desafortunado porque su principal labor es dedicarse al gobierno, ¿verdad? Sí. Pero ella también se subió a un barco de una candidata, cuando ella misma dice, bueno, los que quieren dedicarse a política que renuncien.
pero ella está perdiendo tiempo, si lo podemos decir de alguna forma, que debería de estar aprovechando para el gobierno. Pero es su derecho, ella tiene su derecho legítimo de apoyar a quien ella quiera, pero debe concentrarse en el gobierno. Ahora, quien debe tener cuidado es el presidente Zelaya, porque él es el coordinador del partido y sigue cometiendo los mismos errores. Otra vez se está subiendo en el barco de un candidato, entonces eso genera una participación desigual, ¿verdad? De hecho, no sé si usted recuerda que en algún momento dijo que el candidato idóneo era Héctor Zelaya. Se ha estado manejando, y mire, es que en el ambiente, licenciado Carlos, en el ambiente hay como un temor a que se instaure aquí una dictadura, como llaman algunos, tipo Nicaragua. Ese es el miedo que algunos tienen. Yo creo que en ese sentido fue una de las jugadas, para decirlo así, del presidente Zelaya presentar a la abogada Rixi Moncada como candidata de la familia Castro Zelaya o del melismo, para poder bajar esos temores que existían de esa posibilidad. Sin embargo, está latente esa posibilidad. Algunos mencionan que eso podría ser tanto la reelección... Que está prestando, haciendo el cupo nada más. Correcto. Para el momento indicado. Eso dicen. Tanto la reelección como el hecho de que uno de los hijos del presidente participe. Pero fíjese, don Carlos, que a mí me llama muchísimo la atención un fenómeno. Y es que yo siempre creí, por la capacidad que el presidente Zelaya tiene de estratega político y además del cariño de la gente, que el candidato que él bendijera, ese iba a ser el candidato que la gente iba a seguir. Y lo que nos estamos dando cuenta es que la propuesta de la abogada Rixi no ha pegado como ellos han querido. Sí, eso por un lado, es que no es tan, o sea, no sé si es la palabra correcta que puedes usar, pero de repente creo que la desconocen en varios a nivel nacional, es decir, o sea, que no tiene trabajo de base, a eso me refiero. Eso por un lado. Lo otro, no sé si andará haciendo eso, pero generalmente cuando usted avala a un candidato oficial, difícilmente se queda el candidato oficial, porque por el desgaste que va sufriendo un gobierno. Pero ¿no cree que son campañas prematuras lo que se ha estado dando en todos estos momentos? Sí. Mire, en mi experiencia, licenciado Carlos, usted tiene que recorrer todo el país. Mire usted cómo va. Ahorita en julio van a entregar ya todo el censo de los que participan, ¿verdad? A los partidos políticos. En septiembre se hace el llamado a las elecciones, que son en marzo del otro año. Así es. Pero usted, si es dirigente de un movimiento y tiene una candidatura presidencial, tiene que entregar planillas al partido en noviembre. Está hablando de al menos 200 municipios del país, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Más las candidaturas a los diputados, Parlamento Centroamericano, y agréguele usted que tiene que entregar una de candidatos para cargos de elección de partido. Y agregue a eso que tiene que recoger una cantidad de firmas grande. Si usted quiere tener planillas de buenos diputados y de buenos alcaldes, tiene que empezar ahora a identificarlos en los municipios y los departamentos. Por ejemplo, en mi experiencia anterior, yo quedé inconforme en algunos departamentos y en algunos municipios también, porque los candidatos no eran lo óptimo. Sí. Pero claro, mi trabajo era reciente. Por eso yo he decidido hacer una pausa, por lo menos presidencial, y concentrarme en la candidatura de Jorge Cálix, que déjeme decirle que yo asumo la jefatura de campaña del abogado Jorge Cálix, ¿verdad? Sí, el jefe de campaña. El jefe de campaña. Entonces eso es bueno que a través de analistas de la noticia la gente sepa que vamos a asumir, estamos ya asumiendo, ahorita en la tarde voy a una segunda reunión, porque recuerda que este anuncio, el que estamos viendo acá, fue hecho el martes. Sí. Entonces me ha quedado muy poco tiempo y luego usted sabe que la prensa, pues hay que estar en contacto con ustedes, que es la forma de comunicarse con la gente. Entonces, mire, las campañas prematuras, recuerde que la campaña oficialmente creo que empieza algo así como en octubre, no, porque empezaría como en noviembre, algo así, no recuerdo exactamente, pero todo el trabajo organizativo usted tiene que hacerlo antes. Si no hace un trabajo organizativo, presenta malos candidatos, no logra las metas que tiene que tener. Y hay que seleccionar también la gente, que hay que cuidarle las mesas. Ese es otro trabajo, mire, es que es un trabajo enorme. Por eso participar en una elección primaria a veces es más difícil que participar en una elección general. Desgastante. Económicamente y de todo tipo, ¿no? Correcto. Ahora bien, ¿cuáles son las expectativas? Jorge Cálix, nadie puede negarle su militancia, al igual que la suya, y que se ha tratado de desprestigiar o descalificar por parte del sector oficial.
porque hay temor en Jorge Calix, ven un temor, ven que no se ha doblegado a las cosas principalmente del oficialismo. Ha sido un duro crítico también de su propio, del gobierno de su propio partido. Correcto. Esto decía el doctor Elio Girón ayer que no le abonaba a don Jorge Calix. Luego decía que usted tampoco era una de las personas que más bien le había ido a levantar la mano a don Gianni Rosenthal y bueno, hizo un montón de críticas en relación alrededor de la candidatura de don Jorge Calix. Y precisamente más cuando le insertamos este video en el cual usted nos está anunciando que va a ser el nuevo jefe, pues será el jefe oficial de campaña de don Jorge Calix, que me parece que no es por nada, que me parece que es una acertada decisión la que ha tomado. Mucho. Porque hay mucha gente que está inconforme dentro del Partido Libertad y Refundación. En efecto, sí. Entonces, eso genera simpatía. Mire, don Carlos, que viendo acá, ya se me miran las arruguitas acá, mire. Sí. No en vano pasan los años, ¿verdad? No. Ya estoy viendo ahí. Sí, pero eso es importante. Fíjate. Yo soy feliz historia, con mi edad. Con mi edad. La historia, sí, y hay que envejecer. Perdonen a la audiencia, pero es que aquí me miré. Hay que envejecer con elegancia, claro, de un amigo. O sea, correcto. Y con mucha dignidad, más que todo. Claro. Y entonces, por ese camino. Pero sí, usted mencionaba este tema del ataque a Jorge, ¿verdad? Y mire, usted me yo coincido más bien con su análisis en razón de que ¿por qué atacar tanto a un candidato, verdad? ¿Cuál es el asunto ahí? ¿Pretender detenerlo, desprestigiarlo? Eso solo le causa el miedo. No, es que cuando critica mucho a alguien es que usted carece de ese tipo de cosas. De lo que critica ya. Sí, de lo que usted critica. Escucha, veamos a don Jorge Calix. Tenemos un problema de expectativas. El pueblo hondureño votó por la refundación y todavía la sigue esperando. Yo siempre interpreté como refundación una Honduras distinta, una Honduras democrática y una Honduras de oportunidades. Cuando en campaña hablábamos de refundación, yo pensé en respeto a las instituciones, en el imperio de la ley, pensé en seguridad jurídica, en creación de empleos, en atracción de capitales extranjeros, en aprovechar el nearshoring y los 60,000 millones de dólares que salieron de China para traer inversión a Honduras. Seguimos esperando. Nos encontramos hoy entonces, 26 meses después, con promesas incumplidas. ¿Se avanzó en algunas cosas? Sí, ya lo hemos dicho, pero no lo suficiente. Las promesas, 26 meses después, con promesas incumplidas. ¿Se avanzó en algunas cosas? Sí, ya lo hemos dicho, pero no lo suficiente. Bien, esto creo que ha generado malestar, incluso creo que ya hubo algunas represalias porque hablábamos con el doctor Girón que ya Copeco prácticamente, don Jorge Calix estaba encargado de administrar Copeco y al parecer ya hubo una decisión oficial de que hay que, como él ha tenido sus seguidores también, obviamente hay un caudal político que le reclaman a determinada persona que un trabajo, pues. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ya ha habido movimientos dentro de Libertad y Refundación que ha habido represalias en relación al diputado Jorge Calix con este tipo de señalamientos que le hace al gobierno.
Bueno, mire, no estoy al tanto de qué está pasando dentro de Copeco, que es una de las instancias donde sí se le dio representación al abogado Jorge Cálix, porque como yo me estoy incorporando hasta ahora, hoy es mi segundo día de trabajo, por ejemplo, para conocer de los asistentes de Jorge, del diputado Jorge Cálix, cómo está toda la estructura de campaña. Entonces, muy poco tiempo, ni siquiera conozco a quienes dirigen Copeco o quienes dirigen otras instituciones. Me falta entrar en ese camino, pero lo que sí le puedo concluir en esto, licenciado Carlos, es que es bastante entre vergonzoso, triste este tipo de reacciones, de represiones, porque significa que el nivel de tolerancia, del nivel de participación amplia que mandan nuestros estatutos y nuestro ideario, y además que le manda a que se respete el pensamiento propio de otra persona, no se está dando acá, y que además en ese sentido tengamos entonces una actitud de represalia, una actitud contraria a los principios y valores. El diputado Cálix hace bien al hacer un análisis interno de su propio partido, porque ahí se genera la corrupción cuando usted le tapa lo que está mal hecho a otro, solo porque es de su partido, o cuando usted miente en una decisión, miente para proteger un programa de gobierno que es un fracaso, ¿verdad? Y no me refiero al gobierno, sino un programa determinado o una actividad de gobierno. Una persona es íntegra en la medida en que dicen, bueno, miren señores, lo que estamos nosotros como partido, como gobierno haciendo, no está bien, tenemos que tomar un rumbo distinto. Eso es muy importante en la medida en que el pensamiento demócrata prevalece. Pero cuando hay personas dictatoriales, cuando hay personas intolerantes, cuando hay personas que no toleran la crítica, una sana crítica, creo yo que ese tipo de liderazgos son muy dañinos para cualquier instancia política. Así es que espero yo que ese nivel de represión no se dé o no se profundice, porque desafortunadamente, don Carlos, hay un sector afín al melismo, que ha sido bastante duro, que ha sido bastante agrio en el señalamiento y en el trato a otro compañero. Mire, yo recuerdo en la elección pasada, que en la primera elección de Libertad y Refundación, que miraba que cuando llegaba el diputado Russell Tomé y el doctor Nelson Ávila, que eran los precandidatos en aquel momento que enfrentaban a Doña Xiomara, los miraban con odio, solo porque no eran del melismo. Pero cuando yo participé también, yo les decía a los compañeros, miren, si viene otro compañero presidenciable aquí, atiéndanlo bien. En ningún momento se le va a tratar mal o se le va a decir algo, a sus militantes tampoco. Y desafortunadamente esa conducta se sigue repitiendo. Creo yo que eso no debe de tener el abogado Jorge Cálix, creo que debe de seguir siendo contundente, porque hay una insatisfacción dentro de Libertad y Refundación bastante grande por las ejecutorias que hasta ahora se han hecho. El Chele Castro, un furibundo seguidor también de Jorge Cálix, y ha posteado en su cuenta precisamente esto. No sé si comparte usted o no. Dice: el reconocido y polémico político hondureño Edgardo Chele Castro manifestó este jueves que Manuel Zelaya Rosales es un tipo sagaz y se dará el gusto de ponerle candidato al Partido Nacional y Liberal, no así en Libre, apuntó, en donde aseguran darán pelea. El comandante Manuel Zelaya Rosales es un estratega político, es un tipo sagaz que se va a dar el gusto de ponerle el candidato al Partido Nacional, Partido Liberal, y que pero no se va a dar el gusto de poner un candidato en Libre, donde nosotros pelearemos. Le vamos a poner un candidato a todos los partidillos, pero a nosotros no, porque vamos a pelear. Y si nos besen en las urnas, bienvenido sea, porque habrá unidad en el partido. Pero si nos hacen una jugada sucia en las internas, no lo habrá, advirtió en este momento Edgardo Castro. Sí. ¿Qué piensas sobre esto? Completamente de acuerdo, licenciado Carlos. Mire, yo creo que en una contienda electoral, si las reglas son claras, si la participación es justa y uno pierde justamente, usted tiene que aceptar la derrota. Pero si usted dio una pelea creyendo que se iban a respetar las reglas del juego y al final a usted lo que hacen es manipularlo, le hacen zancadillas, le hacen corrupción en todo este proceso, usted no tiene por qué legitimar una cosa de esas, porque al legitimarlo usted también es parte de ese grupo de corrupción y está replicando y está dando posibilidad a que este círculo vicioso se mantenga permanentemente. Entonces creo yo que las condiciones de igualdad en las que participemos en las elecciones primarias de Libre
es muy importante. Eso depende mucho del presidente Manuel Zelaya Rosales, porque es el coordinador del partido. Desde ahora él tiene que abrir las puertas democráticamente, un tratamiento igualitario de todos los candidatos y detener de inmediato ese tipo de ataques que no contribuyen en nada al partido, ataques personales, y más bien escuchar cuáles son aquellas críticas o sugerencias que se le hacen a la actual administración. ¿Usted cree que todavía sigue prevaleciendo el caudillismo, los dueños de los partidos? Sí, que consideran dueños de los partidos. Completamente. Mire, y sabe que es lo más triste, licenciado, que en este país aparecen partidos, se crean partidos ya con dueños desde su nacimiento. Entonces eso, lógicamente, ya tiene un sello y hay gente que se la cree. No se puede competir para la coordinación del partido, la dirección del partido, porque ya usted lo excluyen, lo marginan o lo atacan. Y hay que entender que los partidos políticos son instituciones públicas. Por lo tanto, su militancia tiene derecho a aspirar a la coordinación en sus distintos niveles del partido. Pero sí, desafortunadamente el caudillismo en el país sigue prevaleciendo y eso no le hace ningún beneficio a la endeble democracia que nosotros tenemos. Abogado, le agradezco mucho. Sabemos que va un compromiso también. Sí. Aquí vamos a dejar de momento esta conversación, está pendiente de la próxima para ahondar un poco más muchísimo gusto. En otro tipo de temas, porque teníamos también, tenemos invitada también otras personas para hablar un poco de esto de la democracia, la libertad, la pérdida de los espacios cívicos que se han dado. Sí, peligroso, muy peligroso. Esa cuestión que está pasando con los niños en las cárceles, el problema de interés nacional, ¿no? Claro. Es decir, que lo debe ya de ir enfocando o visualizando un candidato o un aspirante presidencial. Claro. Y usted, porque está cerca de don Jorge Calix, pues ahí tiene ese expertise precisamente de derechos humanos y que le puede dar... Claro, y un compromiso con el tema de desarrollo social, desarrollo humano, ¿verdad? Todo mi trabajo por la paz, por la seguridad, todo esto va a contribuir en esta campaña. Y en efecto, este es un día, ha sido hasta ahora un día intenso más bien, y seguimos con reuniones ahora con otros liderazgos políticos que quieren sumarse a esta alianza que hemos conformado entre el movimiento de Jorge Calix, el movimiento Honduras Libre, que yo dirijo con mucho honor, y bueno, esperemos nosotros que este fortalecimiento pueda ayudarnos para que la propuesta sea muy atractiva, primero para los militantes de Libertad y Refundación y luego en las elecciones generales. Don Carlos, muchas gracias a usted por estar siempre pendiente del pensamiento político, social, económico del país y orientarnos con sus análisis. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, más bien. Usted es el analista y nosotros y los demás, los mismos compañeros, la gente que nos ve, la gente que nos sigue, la gente que nos deja sus comentarios. Ellos son los analistas. Lo que hay que hacer es ser tolerantes también. Tienen que ser tolerantes porque a veces no siempre se enfocan los temas como ellos quisieran. Claro. Pero que nos manden entonces la manera de enfocarlo y que nos den su expertise y su conocimiento para aportar todo. Y todo en el marco del respeto, ¿verdad, don Carlos? Uno no podrá estar de acuerdo con algo, pero tiene que respetarlo, pues siempre y cuando el respeto sea el mecanismo de conversación. Y que prevalezca, sobre todo. De acuerdo. Muchas gracias. Un saludo. Bien. Vamos a ir a una breve pausa. Al retorno, análisis completo sobre este informe presentado por ACJ sobre la democracia. Esa democracia y es una palabra que no solamente significa que hay que ir a votar a las urnas, porque allá en las urnas también le manipulan. Esa democracia la manipulan. No, la democracia es todo un concepto y toda una forma de vivencia y todo un sistema. Al retorno. Bien, bueno, después de esta breve pausa comercial retomamos ya otro tema de interés y es este informe que ha presentado la ASJ. Y es que cada vez que se presenta un informe, ahí como que no hay tolerancia cuando se presenta ese tipo de informes, y especialmente cuando
cuando son informes que se presentan un tanto críticos, se trata de descalificar algunos resultados. Y aquí se señala que mientras los hondureños esperan una instalación de la CICIG, el gobierno no logra avanzar en transparencia, combate frontal a la corrupción. Y esto de no lograr transparencia y combate a la corrupción, no se logran algunos beneficios, para el caso de la cuenta del milenio, por ejemplo. Realmente, ¿en qué seguimos fallando, abogada Alejandra Fuentes, del sector de democracia y transparencia de la ASJ? ¿En qué seguimos fallando de acuerdo a la información que ustedes están manejando y el por qué no se obtienen esos beneficios y dónde precisamente hay que señalar los puntos de dónde se fallan y cuáles son las recomendaciones de mejoras? Porque de eso se trata, de construir, no solamente quedarse con una crítica. Buenas tardes, abogada. Gracias por compartir aquí con nosotros. Buenas tardes, Carlos. Justamente de eso se trata. Esa es la finalidad de muchas de las organizaciones de sociedad civil y de diferentes sectores. Y es la finalidad que tiene la ASJ justamente con la creación y publicación de este tipo de informes, como lo es Estado del País. Se trata de una radiografía que se hace a cómo está el país en diferentes sectores. Para este caso, pues hablamos de transparencia, de corrupción y de democracia como tal. La idea es identificar cuáles son esas barreras, esos obstáculos que están impidiendo que se pueda, pues, mejorar la situación del país en este sector específicamente. Y aquí antes, para iniciar antes de los datos, justamente mencionarle y retomar lo que usted mencionaba. Cuando yo voy al doctor y el doctor me dice que yo estoy enfermo, que tengo un problema, no debo de enojarme con el doctor por darme ese diagnóstico, sino que tengo que buscar hacia adentro, hacia mis hábitos y mis costumbres, qué es lo que estoy haciendo mal para que el deterioro de mi salud sea tan grave, ¿no? Lo mismo debería hacer el Estado, no enojarse con quienes sacamos estas radiografías, sino que revisar cuáles son esas acciones que están, pues, dejando en mal al país en los diferentes sectores, ¿no? Dicho esto, pues más puntualmente en cuanto a su pregunta, ¿qué es lo que está fallando en cuanto a democracia y el combate a la corrupción? Mencionarle que se trata de dos factores importantes. El primero es el tema de la voluntad política. La democracia en el país, pues después del ejercicio electoral que tuvimos en 2021, pues se vio fortalecida por esa participación masiva que tuvo la ciudadanía. Sin embargo, después de esas elecciones, hemos visto cómo se están también debilitando el tema democrático en el país. Esto lo podemos identificar fácilmente con lo sucedido con el Congreso Nacional, el cual es el primer poder del Estado, en donde se ve más reflejado este ejercicio democrático que debe de realizarse para la toma de decisiones. Sin embargo, durante el año 2023 hemos visto un Congreso Nacional que pues principalmente presenta una baja productividad legislativa. Solo se seleccionaron 43 días de 103 días posibles. Se presentaron 367 proyectos de ley, pero solo 88 fueron enviados a comisión y solo 72 fueron aprobados. Y pues vemos un Congreso Nacional que incluso en comisiones tiene una productividad que se refleja en 7.42%. Se enviaron 795 proyectos de ley desde 2022, enero de 2022 a mayo de 2023, y solo 59 tuvieron un dictamen. Entonces vemos cómo la productividad legislativa del Congreso, pues lógicamente no es coherente. Esto porque no hay acuerdos. Todos vimos y todos fuimos testigos de la parálisis que se generó en el año 2023, que evidencia pues que no existe una práctica democrática que permita llegar a acuerdos y a tomar de decisiones. Aparte de eso, pues algo que ha llamado mucho la atención del Congreso Nacional es que si bien se derogó aquella ley de subvenciones que se les otorgaba a los congresistas, de aquella ley de fondo departamental, ahora se les sigue brindando fondos a los congresistas a través de esta figura de subvenciones. Solo en el 2023 fueron 222 millones de lempiras que se les dieron a los congresistas y no hay liquidación de esos fondos, no se sabe en qué se utilizaron. Entonces, con estas dos prácticas, tanto la productividad como la práctica de continuar dando dinero a los congresistas cuando esa no es su función, demostramos justamente cómo el primer poder del Estado, el poder en donde mejor se debería de reflejar la democracia,
pues no está cumpliendo con sus labores constitucionales. Y esta fragilidad o este deterioro a la democracia no solamente lo denotamos nosotros como miembros de organizaciones de sociedad civil, sino que también pues índices internacionales que no son elaborados por la SJ, sino que son elaborados por otras instituciones con respetable credibilidad, también nos demuestran que estamos mal en democracia. Para ir cerrando esta intervención, pues mencionar justamente dentro de estos índices, por ejemplo, el índice de The Economist, que nos puntuó para este año, teníamos 5.15 de puntuación y este año 2023 tenemos 4.98, estamos bajando. De 10 posibles puntos solo tenemos 4.98. El índice de The World Justice Project, en este índice pues nos mantenemos con 0.41. Aquí la máxima calificación es 1 punto y tenemos 0.41. El mismo índice de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa nos puntúa, teníamos 23 puntos, teníamos 21 puntos y solo avanzamos 2 puntos. Ahora tenemos 23.59 de 100 posibles. Entonces, esto sumado a lo que mencionaban hace poco del Congreso Nacional, nos demuestra que justamente pues, la democracia en el país se está deteriorando y no hay acciones concretas para mejorar esta situación que pues, reflejen resultados para la ciudadanía, ¿no? Y en estas demandas activas en contra del Estado, a ver si nos dejan ubicada ahí la gráfica, en esas demandas activas en contra del Estado, realmente ahí 2022 bajaron significativamente en el 2023. Pero ¿qué pasa con estas demandas? Porque generalmente en esas demandas laborales, principalmente, porque son de las que mayores gozan, o sea, son las que mayores tienen, y es porque hay un cambio de gobierno, llega otro gobierno y lo que hace son barridas, y hay demandas, que ese tipo de demandas, digamos, se perdió una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la manera incorrecta de cómo fueron sacados los magistrados, de 48 millones que se pierden. Pero ¿qué cree usted? ¿Que se pierden más dinero en demandas laborales del Estado, por parte del Estado de Honduras, que quizás en esa demanda de 48 millones por violación directamente del Estado? Son cantidades relativas, Carlos, mencionarle que justamente lo que usted acaba de mencionar en cuanto a estas demandas activas, esto ya estamos hablando del tema de corrupción, por lo que usted pues mencionaba. Muchas veces, y es una práctica que no solo ha pasado con este gobierno, sino que con diferentes gobiernos, cada vez que llega un gobierno nuevo, se corre a la gente, se saca a la gente de sus puestos sin un debido proceso. Si se quiere pues quitar a una persona de un puesto por X o Y razón, pues está bien, están en su derecho, pero hay un debido proceso en hacerlo y nunca se respeta ese debido proceso. Por eso podemos ver que en 2022 fueron cerca de 4.000 demandas en contra del Estado, en su mayoría demandas laborales, que al final lo que representan no solamente es un costo porque se le tiene que pagar a estas personas sus derechos laborales y por todos los beneficios que se dejan de percibir y por el mal procedimiento, sino que también significa que el aparato estatal, el aparato de justicia del Estado está ocupado llevando a cabo la ejecución de estos juicios. Significa que tenemos un poder judicial que tiene una mora terriblemente alta porque tenemos nosotros mismos la responsabilidad de cumplirle a estas personas que están con estas demandas, en vez de tener al Poder Judicial trabajando en otros tipos de casos que necesitan mayor atención. Para el 2023 estas demandas bajaron, quedamos cerca de 3.000 demandas, sin embargo todavía es un número bastante alto, que significa obviamente que se siguen cometiendo estos actos de corrupción porque no se sigue un debido proceso, porque hay nepotismo, porque hay clientelismo. Comparar las cantidades pues probablemente no sean las mismas, no haya un punto de comparación exacto. Sin embargo, lo importante aquí es que denotemos que no existe por parte del aparato estatal esa voluntad de apegarse a lo que ya establece la ley. Se trata justamente de respetar el ordenamiento jurídico y no hay ningún tipo de indicio que nos permita ver que los y las funcionarias actuales, ni las pasadas tampoco, quieren hacer respetar la ley, sino que cada quien quiere hacer lo que quiere, como quiere, y de esa manera, pues, lógicamente, estamos incurriendo en delitos de corrupción, abuso de autoridad,
Y también estamos debilitando la democracia, porque entonces, ¿para qué tenemos leyes si no las vamos a respetar, ¿no? Entonces, yo más allá de la comparación, lo que sí vería es que de una u otra manera siempre se respeta la ley y las consecuencias quienes las asumimos somos los ciudadanos. Fíjese que, y esto hay que, en honor a la verdad y al balance, esto ha sido un mal atávico en contra de los fondos del Estado, que al final de cuentas los pagamos nosotros con los impuestos. Pagamos esa gran cantidad de demandas y que se transmiten o se transforman en actos de corrupción, en actos de irresponsabilidad que debería de recaer en personas que están manejando la cosa pública, que administran la cosa pública, porque esto es atávico el mal. Entra un liberal y barrida, escoba roja. Entra un cachureco, escoba azul. Entra un Libertad y Refundación, escoba rojo y negro. Y no les importan, no hay el debido respeto. Se lo digo porque todos los partidos políticos han usado eso. Y todos los partidos políticos son los responsables de que demanden al Estado porque no respetan el debido proceso. Si usted ya sabe que no va a tener a aquella persona porque no es de su partido y no comparte, y usted tiene una exigencia política, porque hay una exigencia política de sus simpatizantes, de sus seguidores y de qué sé yo, hay compromisos y que lo atienden a través de la cosa pública, a través de una chamba, a través de aquellos activistas que pegaron afiches, a través de mucha gente que el Estado la ha venido preparando en algunos casos y que ese recurso humano lo pierden. En vez de aprovechar un partido, el recurso humano que tiene otro partido, pone gente que no tiene la capacidad, y eso también es un atraso en la administración pública. Por un lado. Lo otro es, fijo que las demandas no prosperan porque como el ente que está encargado de que esas demandas prosperen está en manos del partido de gobierno, no dejan que sencillamente prosperen. ¿Y eso qué repercute? Que se acumule más bien esa demanda. Y como decía, una falsa promesa que hizo don Porfirio Lobo una vez, que le consultamos, dice, sí, ganarle al Estado es como pegarle a un bolo. Pero voy a poner un bufete de abogados que defiendan directamente al Estado y que se encarguen de eso para que el Estado no pierda. Mentira, no lo cumplió. Y así como no lo cumplió él, tampoco lo han cumplido muchos partidos porque tienen exactamente ese compromiso político, abogada. Y ahí es donde caemos en la irresponsabilidad y caemos en que no les importa, pues, o sea, se ganó, pero no se importa que se pague del Estado o no se pague y que se acumule y que al final de cuentas se pagan salarios caídos. Como dice usted, se atrasan otros lugares de la justicia que debería estar centrada más en impartimiento de justicia que quizás perdiendo tiempo en ese tipo de casos. Totalmente de acuerdo, Carlos, se trata justamente de eso. De acuerdo en lo que usted mencionaba, realmente cada jefe, cada secretario de Estado que llegue a las secretarías tiene la posibilidad de contratar o de despedir a las personas que considere que pues, no tienen la capacidad o que por X o Y razón pues, no considera que deben de continuar en ese tipo de trabajo. Eso es indiscutible, que tiene ese derecho y se puede realizar sin ningún problema. Sin embargo, el problema es el debido proceso. El problema es cuando se despide sin una causa justificada que ya están estipuladas en el Código del Trabajo de Honduras. Entonces, es una práctica que, como usted lo menciona, nosotros lo reiteramos, no solamente se ha dado en este gobierno, se ha dado en todos los gobiernos presididos por cualquiera de los partidos políticos. Sin embargo, esto tampoco es justificación, es decir, no porque algo se esté haciendo durante X cantidad de tiempo significa que está bien, significa que lo podemos seguir haciendo. Por el contrario, significa que si ya identificamos esa falla, si ya sabemos que esta es una práctica que se realiza comúnmente, la responsabilidad de los nuevos liderazgos debería de ser erradicar
en su totalidad este tipo de prácticas. Claramente es algo difícil porque es un problema estructural, un problema sistemático, pero se debe de comenzar por algún tipo de inicio justamente, ¿no? Y este gobierno, pues su bandera de lucha fue justamente la lucha contra la corrupción, y esperábamos entonces ver que este tipo de prácticas disminuyeran o se erradicaran totalmente. Sin embargo, pues la sorpresa que como ciudadanos nos hemos llevado es que pues se continúan realizando estas prácticas y no se tiene ningún tipo de voluntad en cambiarlas, ¿no? Lo mismo pasa con lo que mencionaba anteriormente, el tema del Congreso Nacional. Antes era un fondo departamental, se criticó mucho por los actuales funcionarios, se eliminó en efecto, y eso es algo que reconocemos, pero ahora son subvenciones. Entonces es lo mismo, solo que le cambiamos el nombre. No se trata de eso. El tema de la ley de secretos se eliminó, lo reconocemos, estamos muy contentos con eso, pero vemos cómo ahora hay un decreto con el cual se mantienen en secretividad las negociaciones del Estado con otras organizaciones internacionales o con otros estados. Entonces solamente le estamos cambiando el nombre a las cosas, pero las prácticas siguen siendo las mismas. Estamos, en vez de continuar, avanzar, nos estamos quedando estancados o incluso estamos retrocediendo. Y obviamente eso lleva a una desilusión para la ciudadanía como tal, que pues empieza a sentir que la democracia realmente no está funcionando y obviamente pues conlleva bastantes consecuencias negativas como tal. Fíjese que es algo interesante lo que plantea, porque se elimina una y se hace una gran fiesta, pues por decirlo aquí, todos los hondureños dijimos, bueno, por fin van a eliminar eso, esa cuestión de secretividad, pero de repente desaparecen las licitaciones y aparecen las compras directas. Entonces, ahí es donde se dice, y el índice de transparencia, o sea, ¿por qué desaparece una licitación y aparece una compra directa? Que eso genera demasiada suspicacia. Se entrega un proyecto a X persona para que lo administre con las potestades de todo tipo, de contrataciones, no importan los valores, no importa, es decir, se pierden todos los procesos que se pudo haber conseguido y obtenido, se caen portales de transparencia, no funcionan los portales de transparencia de algunas instituciones, no importa, o sea, no les interesa, al parecer que esto nos hace ver ante el mundo y tener un reflejo de cómo se ve la democracia, la transparencia y cuál es el índice de percepción de nuestro país a nivel mundial. Esas son las repercusiones y esa ausencia donde dice, aquí hay una que ha colocado nuestro productor donde ha querido que le demos seguimiento, dice, percepción del uso del poder público para enriquecimiento personal se mantuvo igual al año 2022. ¿Qué significa esto, abogada? Totalmente de acuerdo en lo que yo mencionaba, estamos quedándonos estancados o incluso retrocediendo en cuanto justamente a esta lucha contra la corrupción, ese tipo de abusos por autoridades que al final son corrupción como tal. Y nosotros nos gusta siempre hacer ese balance, Carlos, y usted lo mencionaba ahorita en el tema de información, de acceso a la información. El Instituto de Acceso a la Información en el 2023 respondió 8.650 solicitudes de información. Ese es el porcentaje más alto que se ha respondido incluso desde 2015. Entonces eso es muy bueno, lo resaltamos y estamos pues justamente felicitando a que se pueda tener mayor acceso a la información, eso es muy bueno. Sin embargo vemos, y usted lo menciona, cómo tuvimos un portal de transparencia que se cayó desde diciembre del año pasado y que vino a poder estar en línea otra vez hasta febrero, 28 de febrero de este año. No hubo portal de transparencia, el sistema de acceso a información también se cayó y hasta el 15 de enero de este año pudimos volver a hacer solicitud de información. Y esto quizás no solo es atinente al Instituto de Acceso a la Información, sino que también a los recursos que se le están dando al Instituto de Acceso a la Información para cumplir con esta tarea. El Instituto de Acceso a la Información es de las instituciones que menos recursos presupuestarios tiene. Y nosotros conversábamos con algunos de los
de las personas autorizadas en el Instituto de Acceso a la Información, y lo decían, es que todavía no podemos poner el portal en línea porque no tenemos dónde conectar los servidores, porque no hay enchufe. Entonces, ¿cómo es posible que un Estado que está tratando de luchar contra la corrupción, que está buscando más transparencia, no tenga en funcionamiento un portal de transparencia porque hicieron una mudanza y no tienen dónde conectar las máquinas? Estamos hablando de una era en la cual, o sea, estamos retrasados millones y millones de años. Entonces se trata justamente de que no vemos por parte del Estado, por parte del Congreso, por parte de los poderes, del Poder Ejecutivo, esa voluntad de decir, bueno, el Instituto de Acceso a la Información es clave para la lucha contra la corrupción, porque me da a mí transparencia, porque me permite que los ciudadanos fiscalicen qué se está haciendo con el dinero, qué se está haciendo con los recursos. No puedo yo dejar a este instituto con un presupuesto tan bajo a manera de que no pueda cumplir con sus funciones, porque entonces se trata de limitar de una u otra manera el acceso a la información. Lo mismo pasó en noviembre, diciembre del año pasado, como que, y usted retomaba el tema de las compras directas. Se suspendió una de las garantías para justamente garantizar, valga la redundancia, que las compras directas fueran correctas. Se suspendieron a los compradores certificados para que la función de ellos es revisar que cada compra esté correcta, y se suspendió en noviembre y diciembre con la justificación de que las instituciones no han logrado llegar a su porcentaje de ejecución, entonces les damos vía libre para que ellos puedan ejecutar y llegar al porcentaje meta. Esa no es una justificación, eso se trata de mala planificación de las instituciones. No planificaron bien cómo van a ejecutar. Eso se trata, y retomamos aquí el tema, de que no tienen capacidad en cuanto al personal para realizar sus acciones, y entonces llegan a noviembre de cada año con una ejecución muy baja, y la solución del Estado, en vez de decir, ok, vamos a mejorar los procedimientos, vamos a exigir mayores estándares de calidad en cuanto al personal que se contrate, la solución del Estado es suspender una garantía que se había logrado en esta ley de contratación del Estado, los compradores certificados, los vamos a suspender para que las instituciones compren lo que quieran, como quieran, sin ningún tipo de filtro, y así llegamos a la ejecución. Todavía no hemos visto resultados o no hemos visto auditorías porque están en curso, pero yo le aseguro que de las auditorías que se saquen de las compras directas, noviembre, diciembre, vamos a ver cantidad de compras que fueron mal hechas, que no siguieron lo que establece la ley y que son actos de corrupción por haber suspendido esta figura como tal. Entonces, estamos viendo un retroceso, estamos viendo prácticas del pasado que se están replicando, que en anteriores gobiernos fueron criticadas y ahora las siguen utilizando, y pues eso llama la atención, alerta a cada una de las partes o de los sectores del país, y realmente el llamado es a los y las funcionarias a que realmente se den cuenta que están haciendo las cosas mal y que necesitamos que se comiencen a cumplir todas esas promesas que en el 2021 fueron justamente ese pilar fundamental para lograr que cada uno de los que está hoy en el poder llegaran a ese poder. Le dejo dos interrogantes para que al retorno pues me las conteste después de esta breve pausa. Mire, una es, ¿cómo ve, cómo avisora el panorama de acuerdo a estos estudios que han venido haciendo ustedes para en este año 2024? ¿Se va a mejorar? ¿Se va a cambiar esa percepción? ¿Podremos caer en ese umbral de la cuenta del Millennium, que son bien básicos los parámetros que se miden ahí en cuanto a corrupción, en cuanto a violación de derechos humanos, para poder entrar a esto? ¿Realmente se podrá mejorar? Y lo otro, eso ¿qué pasó con esto de la CICIG? Y que luego dijeron que se iba a secretividad algunas cosas de la CICIG, o sea, y que en algún momento creo que hasta lo han desmentido de la propia ONU, pero que aquí se manejó esa especie informativa. Al retorno.
Bien, retomamos este diálogo con la abogada Alejandra Fuentes. Ella es jefe de la Unidad de Democracia y Transparencia de la ACJ. Abogada, esas interrogantes que han quedado, ¿qué nos puede decir al respecto? Claro, muchas gracias, Carlos. Mire, ¿cómo avisoramos nosotros el panorama o el futuro para 2025 y 2026? Quisiéramos ser optimistas y decir que se puede cambiar todo y que podemos mejorarlo. Sin embargo, también creemos que hay que ser realistas y identificar justamente esas causas que pueden llevarnos a continuar en este estancamiento o incluso a retroceder. ¿Existen posibilidades de mejorar? Claro que sí, solo se necesita esa voluntad política, no solo de los congresistas, sino de cada uno de los funcionarios, de cada uno de los poderes del Estado. Sin embargo, es preocupante y es a manera de alerta, como nosotros lo estamos manejando, el hecho de que ya estamos en un año electoral, Carlos. En septiembre ya se inicia la convocatoria de elecciones y creo que todos hemos visto cómo las campañas políticas prematuras ya comenzaron y la mayoría de funcionarios que tienen aspiraciones políticas están ya haciendo una campaña política y quienes no tienen la aspiración política están apoyando ya a sus líderes como tal. Hace poco pasaba justamente por la rotonda de la Hacienda y miraba un gran cartel ya de un político haciendo campaña. En redes sociales la campaña no ha terminado desde que se entró al nuevo gobierno. Políticos ya están haciendo esas campañas y lo que preocupa aquí entonces no es el hecho de que se está haciendo prematuro, es el hecho de que se está dejando de lado muchos temas importantes para comenzar ya con las campañas políticas y todavía falta tiempo incluso, ¿no? Vemos como el Congreso Nacional, a pesar de que superó esta parálisis y ahora sí hay sesiones, en agenda se tratan temas cosméticos, temas que únicamente son necesarios o son relevantes para ciertos sectores o que tienen una relevancia menor. Sin embargo, no hemos visto todavía en agenda el tema de las reformas electorales. El tiempo se nos está acabando y necesitamos las reformas electorales, pero no están en agenda. No hemos visto, y usted lo mencionaba, y aquí voy a hacer esta relación, las reformas que está pidiendo las Naciones Unidas para la instalación de la CICI. Entonces, el panorama no es el mejor, no es el que esperáramos, no vemos cómo se puede milagrosamente salir de esta situación. Se puede salir con trabajo, con voluntad política y con estas relaciones interinstitucionales que son necesarias para la participación ciudadana. Para ello es necesario que los y las funcionarias, en vez de atacar a cada organización, a cada persona, a cada sector que está mostrando estas radiografías, empiece a trabajar con ellos y con todos los sectores del país para lograr planes de trabajo, para lograr estrategias que permitan poco a poco avanzar, tanto en transparencia, en democracia y en la lucha contra la corrupción. Sí. Preocupa mucho, con esto termino nada más para no dejar la interrogante vacía, el tema de la CICI que se mencionaba. Ya desde 2022 que se firmó el memorándum, no hemos visto avances sustanciosos, se han hecho las derogaciones, y lo mencionaba al inicio, de ciertos decretos, pero se crean otras figuras. Ahora la CICI es un secreto, porque ahora nos dicen que no se va a revelar nada y que es secreto porque son negociaciones importantes. Pero entonces, si se va a tratar en secreto, ¿qué es lo que se tiene miedo de relevar? De mandar a lo público? ¿Por qué se tiene miedo de qué se está haciendo? Entonces realmente no hay CICI, no tenemos CICI instalada, que fue la mayor promesa de campaña. Ya vamos a un nuevo periodo electoral y ahora es secreto la CICI. Entonces, en definitiva, creo que eso nos tiene que dejar a nosotros como ciudadanos una reflexión bien importante de que se trata de justamente tener más conciencia de quiénes vamos a nosotros poner en el poder. Porque como este periodo electoral y como otros periodos electorales nos han mentido y tenemos entonces que tomar acción. Los relevos generacionales son importantes y tenemos que involucrarnos más en la vida política del país para mejorar esta situación. Significa que no hay cuenta de Milenio también. Así es. Realmente con lo de la cuenta de Milenio no hay esperanzas muy alentadoras para decir que sí vamos a acceder esta vez. El tema referente a la corrupción
realmente necesita subir muchísimo, y en vez de mejorar este tema contra la corrupción, vemos cómo se continúan en las mismas prácticas que años anteriores. Las fiscalías anticorrupción, a pesar de que fueron fortalecidas el año pasado por el Congreso Nacional, continúan siendo muy bajos sus resultados. En el 2023 se recibieron 1.637 denuncias por corrupción, pero solo se obtuvieron 11 sentencias condenatorias. De 1.637 denuncias, 11 sentencias condenatorias. Eso significa que son productivas en 0.67, o sea, ni siquiera 1%, 0.67% de productividad tienen las fiscalías anticorrupción. Con estos índices es muy difícil pensar que vamos a poder acceder al tema de la cuenta del milenio u a otros beneficios que se ofrecen a países que sí demuestran una lucha contra la corrupción. Me parece contradictorio y me parece, no hay cómo definir esto, de que la CICIG se convierte en un secreto de Estado, fíjese. Eso no lo puedo entender yo, porque si usted está llamando, estaba buscando, prometió combatir la corrupción, lo menos que se puede hacer es darle a conocer al pueblo hondureño qué es lo que va a hacer con esto, cuáles son las intenciones. Pero más bien, no sé, me estoy pensando que lo que se está tratando es de proteger a determinado sector al momento de irse. ¿Cuándo se instalará la CICIG? La interrogante que se hacen ustedes. ¿Cuándo se instalará la CICIG? ¿O es secreto de Estado? O sea, y además, ¿bajo qué condiciones viene la CICIG? O sea, ¿qué es lo que va a hacer la CICIG? Yo creo que la CICIG ya realmente se quedó en un discurso. No sé, no quisiera todavía tengo la esperanza de que viniera una CICIG, pero yo creo que no va a ser así, definitivamente. Así como estoy viendo todo esto más bien me deja más preocupado todavía, pues decir, porque no veo que hay un paso hacia adelante a combate a la corrupción, sino que se dice, en este gobierno no hay corrupción. No es cierto que no hay corrupción, que no han salido los casos a relucir y que ustedes están visibilizando algunos solamente en casos de aplicación de justicia, en casos de que no hay transparencia en algunas cosas. Cuando no hay transparencia en algunas cosas, sencillamente hay corrupción, algo se está tapando. Por ejemplo, usted hablaba de una parálisis legislativa. Se continuó ya esa parálisis legislativa, pero no ve nada en concreto de lo que se pudiese estar tomando ahí. ¿Pero qué pasó? Siguió el Congreso y ahora es el problema que hay en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de lo Constitucional. Un problema de secesión, un problema de gobernanza, no sé, un problema de coordinación, de rotación. Llámele como quiera llamarse, pero ahí hay un problema. Hay magistrados que están solicitando que hagan sesiones en pleno, no se dan, no sabemos qué es lo que se está tapando tampoco ahí. Entonces genera mucha suspicacia, no hay transparencia en el manejo de las instituciones. Porque usted señala, el Congreso continúa, pero ahora hay este problema en la Corte Suprema. Y luego que me señala que este 0.75% en la aplicabilidad de la justicia, eso es cero, o sea, eso ni siquiera uno, o sea, ni siquiera uno, es increíble, no se puede creer esto, o sea, realmente no sé qué pensar, o sea, si usted me puede dar alguna información en relación a lo que ocurre en la Corte para el caso. ¿Por qué no se da ese tipo por qué no se convoca al pleno? ¿Por qué no se sigue el orden que se ha dado en cuanto a la coordinación de las salas? Así es, Carlos, preocupante, usted lo menciona y lo señala bastante bien. Se superó de alguna manera u otra la crisis en el Congreso Nacional, no sabemos bajo qué negociaciones porque también son secretas, pero se superó, ya hay sesiones, pero ahora la parálisis es en el Poder Judicial, por una mala práctica, por no continuar, y lo decía al inicio, por no hacer caso a lo que la ley tiene, a lo que la ley dice, porque se quiere hacer lo que se quiera, lo que yo quiero hacer, sin respetar a nadie. Entonces, ¿para qué tenemos leyes si se va a hacer lo que cada quien quiera hacerlo, ¿no? Y esto, Carlos, hay que entenderlo como esa falta de separación de los poderes.
que repercute en la democracia como tal. No hay independencia de poderes. Tenemos 3 poderes, tenemos una corte, tenemos un congreso, sí los tenemos, ahí están los edificios, pero realmente están ejerciendo las funciones como deberían de hacerlo. Hay independencia de poderes. Es muy difícil decir que existe una independencia de poderes cuando vemos que el Congreso Nacional se paraliza porque no se tienen acuerdos que son políticos, no se tienen beneficios políticos. Se paraliza la Corte, ¿por qué? Porque no se tienen acuerdos, porque no se sigue la ley, porque se está buscando un interés particular, un interés partidario. Y eso también lo podemos ver, Carlos, esta falta de independencia de los poderes, de irrespeto que se está dando a los poderes, precisamente desde el Poder Ejecutivo, o lamentablemente desde el Poder Ejecutivo, también lo podemos ver con el estado de excepción. El estado de excepción es una medida que se trata de implementar cuando hay una emergencia nacional. Y vemos cómo el estado de excepción en Honduras lleva más de un año y tiene un procedimiento para implementarlo. O sea, para que yo le diga a usted, Carlos, vamos a estar en estado de excepción, es porque tiene que haber un procedimiento. Primero se hace el paso A, B y C. Y el estado de excepción se ha estado implementando sin ratificaciones del Congreso Nacional. O sea, no se respeta lo que diga el Congreso Nacional. Yo, Poder Ejecutivo, me interpongo y no me importa si el Congreso Nacional dice sí o no, yo lo voy a interponer. Y tampoco se está respetando el Poder Judicial, porque esta es una función del Poder Judicial y no se está respetando. Yo, Poder Ejecutivo, me interpongo ante las funciones del Poder Judicial y yo decido cuándo voy a detener a alguien y cuándo no lo voy a hacer. Entonces, lo mismo, este ejemplo que vemos en el estado de excepción, que se está interponiendo el Poder Ejecutivo sin respetar los otros 2 poderes que son complementarios e independientes, es lo que sucede o es la práctica que se está dando para que no funcionen estos otros poderes, y al final esto es un debilitamiento, un golpe directo a la cara de la democracia como tal. Entonces realmente se trata de esa voluntad política. Lo de la CICI, usted lo mencionaba muy bien, es desesperador saber que ahora va a ser un secreto de Estado. Nosotros nos preguntábamos incluso, es que es secreto, pero también es secreto para ellos, saber cuándo la van a poder implementar, porque ni ellos saben cuándo se va a poder implementar, no se sabe cuándo vamos a tener. Es una utopía la CICI ya prácticamente. Es muy complicado decir que vamos a tener la CICI. El mismo Edmundo Orellana, el abogado Edmundo Orellana, mencionó que ya no va a haber CICI durante este periodo de gobierno. No se han visto avances. Nosotros justamente el martes 9 tenemos una presentación para ver cuáles son esos grandes avances que se protegen o que se dice que se tienen, pero que realmente en torno a lo que menciona el memorándum de entendimiento no hay avances, y explicar de manera más concisa a la ciudadanía dónde están esos obstáculos, esas trabas para que se pueda implementar, para que se pueda instalar la CICI. Ahí mencionamos justamente cuáles son esos obstáculos, cuántos días llevamos sin CICI y por qué nosotros creemos que ya es muy difícil pensar en que vamos a tener una CICI durante este gobierno. Es una promesa que no se ha cumplido y que no se cumplirá al menos durante este periodo de gobierno. Hacemos un repaso ya prácticamente con las conclusiones de este estudio que ustedes hicieron, valga la redundancia, para ir concluyendo también nuestro programa de este viernes. ¿Qué nos puede decir en relación a las conclusiones, abogada? Bueno, mire, estamos hablando de que hay una democracia. Creo que durante todo este tiempo hemos podido identificar que existe una democracia que se está deteriorando, una democracia que no ha sido fortalecida, sino que por el contrario se está atacando más fuertemente esta democracia. La parálisis tanto en el Congreso Nacional como en el Poder Ejecutivo, la imposición en el Poder Judicial, la imposición del Poder Ejecutivo demuestra que se está vulnerando la democracia, se está vulnerando el Estado de Derecho, se está irrespetando la ley, y eso únicamente nos llevará a un camino en donde las consecuencias sean graves para los ciudadanos. Eso se traduce en mayores índices de migración, en mayores índices de violencia. Eso se traduce en situaciones penosas y lamentables para cada uno de los ciudadanos. Vimos también un retroceso en el área de transparencia y de acceso a la información con la caída de los sistemas del EIP. No se ha visto mayor impulso al EIP, mayor
asignación de recursos o mayor fortalecimiento al acceso a la información. Por el contrario, vemos cómo ahora negociaciones del Estado van a ser secretas sin tener una justificación alguna. Y todo esto pues nos lleva a mencionar y establecer justamente que el combate a la corrupción sigue estancado, sigue estando en pausa y estamos a nada de irnos a retrocesos en el combate a la corrupción. No existe un verdadero combate a la corrupción, que fue la bandera de lucha de este gobierno y que lamentablemente pues no se ha cumplido. Es necesario, Carlos, como recomendaciones, porque como usted lo mencionaba al inicio, no se trata nada más de criticar, se trata también de aportar desde la perspectiva de cada uno de nosotros. Es necesario fortalecer la democracia, es necesario que haya independencia de los poderes, no exista esa intromisión de los poderes, sino que sean independientes. Es urgente que se mejoren las herramientas y técnicas presupuestarias para cada una de las instituciones que son de combate a la corrupción, el Instituto de Acceso a la Información, el Tribunal Superior de Cuentas, tienen que fortalecerse para que tengamos mecanismos adecuados para combatir la corrupción y pues que se creen o se sigan todas aquellas recomendaciones para la instalación de la CICI, para acceder a cuentas del milenio, para acceder a mejores beneficios. El llamado es precisamente a los funcionarios y funcionarias a que reflexionen, se den cuenta que viene ya un proceso político y que los ciudadanos hemos estado viendo. Los jóvenes, que somos una gran fuerza electoral, estamos cansados de tener gobiernos que únicamente nos dicen que vamos a hacer y no lo cumplen. Entonces, si realmente quieren continuar en el poder, tienen que cumplir sus promesas, tienen que reflexionar y tienen que demostrar que sí tienen esa capacidad para estar en el gobierno. De lo contrario, los jóvenes, los ciudadanos y todas las fuerzas políticas que vamos a esas elecciones, vamos a utilizar ese voto de castigo y vamos a empezar a colocar a otras figuras que quizás no hayan estado ya en estos puestos o otros relevos generacionales, dando la oportunidad de que exista una mejora, porque realmente vemos más de lo mismo, vemos las mismas prácticas y es necesario que como ciudadanos nos empecemos a involucrar para mejorar y para poder cambiar la situación del país. Sí, nosotros le agregaríamos que más bien el estado del país, combate a la corrupción, no en pausa, sino que en estado de letargo permanente. Muchas gracias, abogada. Buenas tardes. Muchas gracias a usted. Buenas tardes. Muy amable. La abogada Alejandra Fuentes, de Democracia y Transparencia de la ASJ. Hasta aquí, Analistas de la Noticia. Buenas tardes.